En este canal nos enfocamos en informar sobre los acontecimientos relacionados con el narcotráfico y las guerras derivadas de su poder en nuestro país, sin hacer apología a ninguna célula del crimen organizado. Es importante tener en cuenta que nuestro objetivo es brindar conocimiento sobre estas problemáticas, analizando los hechos de manera objetiva y sin glorificar a los responsables de estas actividades ilícitas. Es fundamental entender la grave situación que enfrentamos como sociedad a causa de la violencia y la corrupción generadas por el narcotráfico. Por ello, es necesario mantener una postura ética y responsable al abordar estos temas, evitando cualquier tipo de exaltación o justificación de las acciones de los criminales. A través de este canal, buscamos crear conciencia sobre los impactos negativos que el crimen organizado tiene en nuestra sociedad, promoviendo la denuncia de estos delitos y la lucha contra la impunidad. Nuestra misión es informar de manera imparcial y objetiva, contribuyendo al debate público y la reflexión crítica sobre este problema, que afecta a todos los ciudadanos. ¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Los saluda a su amigo, soy Camilo Ochoa, y el día de hoy cae el holandés. El holandés que pertenecía a la facción de las del sombrero del MF, cae abatido. Después de 2 veces que le quisieron dar 41, que lo quisieron tramitar, que lo quisieron renunciar en Culiacán, esta vez la tercera fue la vencida, no se les escapó, cayó abatido en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Vamos a ver la nota, pero ahorita vamos a platicar quién era Marcos Eben. Asesinato en Atizapán y hay presencia de fuerzas federales, me dices, ¿no? Sí es, Joaquín, en información de último minuto se refiere que se encontró el cuerpo de una persona sin vida precisamente en el fraccionamiento Real Antigua de la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. Se trata, dicen, del narcotraficante de origen holandés Marco al grupo del Mayo Zambada en medio de la guerra con los Chapitos en Culiacán, y quien estaba en la lista de los más buscados por Interpol. Se supone que habría sido encontrado muerto junto a una camioneta blindada al interior de este fraccionamiento ubicado en la zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza. En la movilización pues se encuentran elementos de la policía de Atizapán, así como elementos del ejército y también de la Defensa Nacional, resguardando en estos momentos a quien pues se considera de los más buscados precisamente allá en Europa y que se había mantenido prófugo en diferentes países como Rusia, Turquía y Dubái. Hasta el momento pues espera la confirmación de las autoridades, pero es lo que está ocurriendo en estos momentos en la movilización en Atizapán de Zaragoza, Joaquín. Bien, pues mire, esta persona, Marco Eben, nació en marzo de 1992 en Holanda, en los hoy Países Bajos. Fue un narcotraficante holandés condenado en octubre de 2020 a 7 años y 4 meses de prisión por su participación en el contrabando de unos 400 kilos de cocaína de Brasil a los Países Bajos, ocultos en cargamentos de piñas. Tras su condena desapareció Eben. Sí, salió antes de la cárcel, se dio a la fuga y fue incluido en la lista de los más buscados por Europol, la Interpol europea. Se informó que había sido visto en México. Se dijo entonces, específicamente en Culiacán, en Sinaloa, donde se unió a la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa, liderada entonces por Ismael Zambada, ¿sí? Alias el Mallito Flaco. Se le vinculó con enfrentamientos armados en Sinaloa. En octubre de 2024, aquí aparece, ¿sí? Diversos medios reportaron que Eben había sido asesinado en México durante un tiroteo entre facciones rivales del cártel de Sinaloa. Sin embargo, ahora dicen que lo mataron hoy. ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible todo en el crimen organizado, en la delincuencia organizada. La trayectoria de Eben, se dijo, refleja la creciente interconexión entre el crimen organizado europeo y los cárteles mexicanos, evidenciando la expansión de las redes del narcotráfico a nivel global. Este es el caso de Marco Eben, que ahora resulta, ¿lo habían matado o no lo habían matado? Tuvo que ver con el cártel de Sinaloa. Primero era un personaje tal
que el rapero holandés Yaga Yaga lamentó su fallecimiento a través de las redes sociales refiriéndose a Eben como un guerrero. No, como un guerrero no, como un narcotraficante, como un delincuente. ¿Y a poco no lo distinguieron nunca así en Sinaloa? ¿Cuándo lo mataron? ¿Lo mataron realmente en aquel enfrentamiento o fue un montaje que hacen los integrantes del crimen organizado con frecuencia para dar por muerto a alguien y que pueda seguir operando después de la falsa muerte? Pues este es un asuntazo, le digo a usted como de novela, y el gobierno de México tendrá que confirmar si este que acaban de ejecutar ahí, aquí en el Estado de México, es Marco Eben o no lo es. Aquí, en Tizapán, ¿sí? El cuerpo fue hallado en un domicilio, le decía, aquí en Atizapán, lo que está empezando a generar para mí confusión sobre las circunstancias exactas de su muerte. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo dijo que lo habían muerto en 2024? ¿O murió hace un momento cuando lo asesinaron en su casa de Atizapán? Pues sí, ojalá esto se aclare, no, ojalá, esto se tiene que aclarar, y porque esto daría explicación a muchísimas cosas, a la presencia del crimen organizado en el Estado de México, a la presencia y operación del crimen organizado en la Ciudad de México y a los nexos con el cártel de Sinaloa y con los cárteles europeos de la droga. ¿Por qué? ¿Usted cree que primero fue a Brasil, de Brasil exportaba, traficaba cocaína a Holanda, luego desapareció, ¿cómo que desapareció? Y fue visto en Sinaloa, y si fue visto en Sinaloa, ¿por qué nunca lo detuvieron? ¿Por qué? Porque había una orden de detención. ¿Y aquel tiroteo sí lo mataron en Sinaloa? En Sinaloa lo quisieron matar 2 veces se les escapó, 2 veces que le quisieron dar 41 y la tercera dicen que es la vencida. La tercera cayó en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza. Marco Eben, el holandés, quien es socio del MF, buscado por Europol, por Interpol, y un narcotraficante que movía cocaína y fentanilo. Un narcotraficante que movía y ya no, pues le debieron de haber cambiado a Pepsi, porque ya ven qué es lo que pasó. O sea, ahora hay que tomar Pepsi, ya no Coca, porque como le levantó las ventas, ¿verdad? Por la cuestión de los migrantes con el Trump. Pero ahí está Marco Eben, la tercera, la vencida, cayó en el Estado de México cuando, pues, un narcotraficante holandés que fue a pelear, o sea, que se unió a la guerra de la facción, a la guerra, se unió con el MF para pelearle a los de la pizza. Anduvo en Culiacán, estuvo en varios enfrentamientos, lo traían entre mira. 2 veces le quisieron dar 41 en Culiacán, se les peló y lo alcanzaron hasta el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, en Zona Esmeralda. Ahí es donde viví yo, en Zona Esmeralda, fíjense. A lo mejor no me andaría buscando, pero bueno, ahí está el holandés Marco Eben, un narcotraficante aliado del MF, buscado por Europol, y ya cayó en la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México, hasta el Estado de México lo alcanzó la CH Pizza, señores. Saludazo, bendiciones, y esperen el otro video que va a estar muy bueno. Muy, muy bueno. Véanlo.